Bienvenidos a Freak Historia Universal, el podcast donde viajaremos al pasado en búsqueda de los orígenes secretos y uno que otro chismecito de la cultura pop. Y primero que nada, y antes que todo, buenas noches, Gio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Probablemente hace una semana de que ustedes escucharon el episodio anterior. Nosotros hace un minuto. Pero fue una semana, gracias a la magia de la televisión y edición. Todo esto lo hizo un mago. Todo esto lo hizo un mago, muchachos. Espero que hayan disfrutado el episodio anterior donde hablamos toda la parte de la fundación de Sony, cómo estas grandes mentes, Ibuka y Akio Morita, tienen esta visión. Primero uno dice sí, yo la voy a hacer y se le olvida a su compa. Su piquete de ombligo. Su piquete de ombligo, pero pues al final se juntan el destino. El destino dijo, no, estos dos muchachos deben estar juntos. Sí, y qué cagado, ¿no? Sí, qué cagado, sí. Y pues se crea una la cosa más casual de la sí, vida. güey, o sea, ¿cuántas probabilidades hay? Ajá, que en ese momento leyera el periódico y decir, pinche vato, Y ahí te chingo a mi madre. Te chingo a mi madre, ¿no? Pero pues así pasa, la historia y el karma son unas desgraciadas, ¿no? El otro dijo, es que no te puede llamar, es que aún estaba el teléfono. No mames, no tenía tu WhatsApp, güey. No te llegaban los mensajes. ¿No ves que nos destruyeron y no hay radio? No hay comunicación. Entiende, chavo. Entiende, chavo. ¿Cómo le hacía yo? Yo pensé que te habías clavado un cuchillo. No sabía nada de ti. No sabía nada de ti. De hecho, pudo haber pasado, ¿no? Sí. Pero pues bueno, esa es la historia de lo que fue la fundación de Sony. Ahora nos vamos con la historia del señor Ken Kutaragi. Y sin más que decir, bienvenidos a Freak Historia Universal PlayStation, segunda parte. Y pues nada, muchachos, vamos a iniciar con la segunda parte. Ya vamos a hablar completamente del señor Ken Kutaragi, padre del PlayStation, toda su historia y básicamente lo que es la historia de la creación del PlayStation. Poco me voy a meter con PlayStation 2, PlayStation 3, porque pues, lo interesante es hablar de lo que fue la idea de concebir como tal esta consola. Ya después, si quieren, podemos hablar en otro episodio de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y 5. Pero pues ya veremos a futuro, ¿no? Porque en verdad que es bastante también historia, muchos datos, y para concentrarnos en algo concretamente que es la historia del Play 1 y sin más, pues vamos a iniciar. Así que Gio, dale la bienvenida a todos. Oña. Pónganse cómodos, chinguense algo en lo que escuchamos. Y dice así: Ken Kutaragi, nacido el 2 de agosto de 1950 en Tokio, es sin lugar a dudas el padre del PlayStation. Pero en realidad él es uno de los padres de la industria de los videojuegos moderna. Sus padres, aunque no eran ricos, según los estándares japoneses de la época, estamos hablando de 1950, fueron capaces de mantener su propio negocio, una pequeña imprenta de la ciudad. Mientras Kutaragi crecía, lo animaban para que explorase sus habilidades mecánicas en la planta, y cuando salía del colegio le permitían trabajar ahí. Kutaragi siempre tuvo el deseo de reparar, desmontando muchas veces los juguetes para ver cómo funcionaban. Esta curiosidad se trasladó desde su niñez, llevándolo ya como adolescente a aprender lo intrincado de la electrónica, como todo niño ingeniero, yo creo. O sea, a mí me mamaba desmadrar los radios de carro de mi papá, que tenía siempre un chingo. Y yo decía, a ver cómo funciona esta madre. No le entendía, pero me fascinaba ver las tripas de lo que había, cómo funcionaba. Creo que esa es una de las virtudes que debes de tener si te gusta ese pedo. Para decir, güey, es lo mío. Ya en ese momento ya sabías que ibas a ser ingeniero. Sí, yo ya sabía, ya decía, güey, me gusta esta madre. Podcaster no sé en qué momento me nació, pero ingeniero. Me gusta, no, pues venía porque de radio. Pues sí, tal vez. Los podcasts de esa época. Ándale, te gustaba desmadrar radios, que a huevo, ¿quieres a huevo, sí, a huevo, La Mano Peluda fue fundamental. Sí, era buena, ¿eh? Era muy buen programa, sí. Y el monólogo de otro rollo se puede considerar podcast, yo creo que es, tal vez.
No sé. A lo mejor, Stand-up, pero ¿no? stand-up es Sí. el inicio de stand-up. Stand-up. Podcast, como tal formalmente, La mano peluda y el... pues yo me fui más a la parte de los videojuegos, el podcast de Atomics, No, el nunca los Atomics escuché. Live, No el sabía que existía. Ya te digo, yo te los enseñé, básicamente. Ajá, tú me lo enseñaste básicamente. Entonces, buenos podcasts, entretenidos. Mm. Pero el señor Kutaragi ya sabía que quería crear cosas. Entonces, pues desmadraba cositas. Kutaragi siempre tuvo el deseo de reparar, ya lo habíamos dicho. Pero ni en sus sueños más descabellados pensó que podría trabajar en Sony. A decir verdad, piensa que su vida ya estaba planeada. O sea, en ese momento decía, ya está planeada. Ya Buda que, me dijo que iba a hacer esto. Ah, huevo. pues más que Buda, él, ya que una vez que terminara la escuela, se uniría al negocio familiar. Esa era su idea. ¿Cuál es Pero el negocio familiar? el negocio, la planta de la imprenta. Ah, iba a ser Y sí, iba a mantener la imprenta de los papás. Ah. Pero, Bueno, es que todos los japoneses tenían empresas, ¿o qué pedo? pues mira, es una pequeña empresa familiar. O sea, pues, la imprenta de la localidad, ¿no? Como tal, un negocio familiar. Era repartidores en bicicleta. Pero cuando llega ese día, su padre lo sorprende. Hijo, eres un adulto, ahora, y deberás forjar tu propio camino para la vida. No es necesario que trabajes aquí, este negocio termina conmigo. Qué buen pedo del papá, güey. Pensé que ibas a decir ya vete de la casa. Sácate chingada a tu madre, güey. Fuera de mi iglesia. Es que sonó tan así. Ya estás grande, hijo, como que ya te Ya lo chingas chíngale. aquí. Para esta madre no sirves, cabrón. Pero no, realmente el papá lo motivó, güey. El jale no está aquí. Aquí no está la papá, hijo. Tu visiones, me imagino que estuvo platicando Sí, con yo el papá, ¿no? Y le dijo el papá, pues ya, güey, aquí no está lo No tuyo. vas a estar aquí. No va a funcionar contigo. Ujú. Entonces, en ese momento, y con esta decisión del padre de Ken Kutaragi, no solo cambia el rumbo de su familia, sino que encaminó a su hijo a cambiar al mundo de manera que pocos podían imaginar en ese entonces. Decide matricularse en la Universidad de Electrocomunicaciones de Denki Tsushin Tokio, donde obtuvo el título de ingeniero electrónico. Fíjate. Yo también tuve ese título, pero pues no creé un PlayStation. Hubiera estado chido. Un Play mexicano, ¿no? Un rey mexicano. Sí. Él juega Station. Él juega estación. Juega Estación a huevo. La estación jugable. Es 1975, ya no tiene obligaciones familiares y Kutaragi sabe exactamente a dónde se quiere dirigir. Y solo hay un lugar donde él desea estar. Tiene que ser Sony. Preséntales al público, al otro integrante. Antes de que yo continúe. Miren, ¿cómo se llama? Se llama Loki. Loki es la mascota oficial de Frikistoria Universal. Y de Kabula Player. Y de Kabula Player y, de toda nuestra vida. y de toda nuestra fortuna algún día, ¿no? Sí. Él la va a heredar. Dicen que es un chihuahueño. Nosotros que pensamos que es un alien. Sí, tiene 2 meses. Ya se verá si 3 meses. Ya si en No, 6 me meses muero, vemos que cabrón. crece de este pinche tamaño, entonces no fue un Es un chihuahua. chihuahua. Algo así. Chihuahua. Ay, cosita. Pero bueno, dejando a un lado a Loki. Muchas gracias, Loki, por presentarte al público y dejarnos más likes. Cuando llega Sony, Kutaragi está feliz con su primera misión. Va a ayudar a desarrollar un televisor LCD de pantalla plana. Y simplemente no puede evitar compartir su emoción con su colega. Ajá. Y le dice, este es un proyecto fantástico. Es un proyecto de tecnología digital que es exactamente lo que Sony necesita crear. Después todo el futuro será digital y no analógico. El colega de Kutaragi voltea y lo ve horrorizado, así de... Y le aconseja en privado, escucha, no debes de decir eso en Sony. Si lo haces, serás transferido y arruinará tu carrera laboral. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado dijeron, güey, Sony se hace digital y se va a volver el futuro para esta tecnología? Ajá. Y en ese momento tabú, güey. No digas eso porque no sigas ese camino, güey. Porque te van a transferir, papá. A finales de la década de 1980, mientras veía a su hijo jugar a la Famicom de Nintendo, mejor conocida como la NES,
pero ya ves que era la Family Computer, ¿no? ¿Sí lo llegaste a conocer, el Famicom? ¿Era uno blanquito No. con rojo? No, eso sí Ese no era lo como, conozco. el diseño japonés era una chingaderita así, era un juguete prácticamente. Ah. Cuando lo traen a América, era la chingadera que parecía una videocasetera, la gris. El ¿Del primer NES? Nintendo, ¿El primer ajá, el Nintendo? NES. Ah, ¿el de los cartuchotes? Porque ¿A en poco? ese momento le aconsejan a Nintendo de, güey, los americanos no les gusta que las cosas se vean como juguete para consumirlas. Hazlo como si Ah, fuera un aparato. un aparato que ellos van a utilizar como una videocasetera y entonces hacen, es como si fuera una videocasetera. Por eso nos llegó así, básicamente. Ah, sí he visto las fotos de ese blanco con rojo, Ujú, pero pensé que era otra consola ujú, que no, habían la sacado. misma. Y Ah, estaba hasta mejor desarrollada, tenía otro canal de audio, ¿en la serio? Famicom. Wow. Pero pues bueno, a nosotros nos llega la NES como tal, pero Kutaragi ve a su hijo jugar la Famicom. Sin embargo, en ese momento los ejecutivos de Sony no tenían interés en particular en esa industria, puesto que consideraban que no era lo suficientemente rentable el negocio de Au. los videojuegos aún. Una mañana su gerente lo llama a su oficina. Ese gerente le informa a Kutaragi que lo transferirán a la división de grabadoras de videocassettes. Su nuevo trabajo será solucionar problemas de diseño de circuitos. Es un trabajo duro y muy alejado de sus sueños de investigación de ingeniería digital. En definitiva, esto es un retroceso para su carrera. Y cuando Kutaragi se levanta para irse, el gerente le lanza un insulto final. Quizás ahí, Kutaragi, aprendas a callarte. Así le dice. Como que ¿Por ya lo qué? veían, o como que el güey, oye, me quiero dedicar a lo digital. No es tabú, güey. Y ya déjate de quejar, cabrón. Entonces le dicen, ya, güey, te vamos a transferir a un pinche lugar donde no estés chingando prácticamente. Bestia. Desesperado por evitar su destierro, Ken persigue a uno de los vicepresidentes de Sony y le ruega que no lo transfiera. De última hora, el vicepresidente se pone de su lado y anula la transferencia. Y señor, No, tú no te señor, vas. tú Ño, no, you're right. ño, señor. No, no. Sí, básicamente. Ño, señor, usted no se va aquí. Como todo estereotipo. Entonces a Kutaragi se le es concedido su deseo, ya que lo transfieren al Departamento de Investigación Digital de Sony. Es un departamento que ni siquiera él sabía que existía en ese momento. Dicen, güey, ¿a poco existe esa madre? O sea, sí está el sueño aquí, sí. No te queremos transferir, pero pues bueno. Pero Pues ya entonces, que, ¿no? ya qué madres, o sea, para que dejes de estar chingando. Es septiembre de 1984 que en Kutaragi se le ha revelado uno de los proyectos más avanzados del departamento. Es una estación avanzada de gráficos por computadora llamada Sistema G. La G es por la palabra gaso en japonés, que se traduce como imagen. Gaso. Gaso. Una estación de trabajo que proporciona transmisiones de TV con gráficos de computadora en 3D en tiempo real. O sea, ya estaban trabajando en el 3D enfocado a televisión. E inmediatamente clava sus ojos en la pantalla, totalmente paralizado. ¿Qué madres es esto? Sí. Porque yo no estuve aquí desde el principio. Güey. ¿Qué pedo? En el monitor de la computadora hay un rostro humano realista, representado con un objeto tridimensional y usando los controles del sistema G, pueden hacer zoom a la cara y girarla. No se parece a nada que haya visto antes. Yo creo que nadie. Nadie en su vida. Güey, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me trajeron antes? En ese ¿por momento qué? los gráficos de PC eran demasiado primitivos, con 2 dimensiones y pocos píxeles. Como los juegos del sistema de Nintendo que compró para su hijo, los juegos del sistema se ven mejor que cualquier otra cosa en el mercado. Y a su hijo le encanta este pedo. Entonces, los gráficos del sistema G, que está viendo Kutaragi, simplemente están años luz de distancia de lo que él había visto en la Famicom. Sí, de hecho, ahora sí que pasando al apartado de PC, fue una base muy cabrona, porque me acuerdo cuando, o sea, de la Super Nintendo, Ajá. cuando yo la tenía, pues jugaba que contra Street Fighter, ¿no? ¿Cómo se veía, no? Cuando llegué a ver la Play, dije, no mames, qué cabrón se ve eso. Todos dijimos, verga, güey. Y luego te vas a la PC y te das cuenta lo primitiva que era la PC en ese momento. Sí. Al lado de la Play. Y te quedas así. ¿Sabías que no había tarjetas gráficas de PC como tal? Ajá, no hacían los gráficos 3D. no. De hecho, creo que la única juego de aquel momento de la PC era Pac-Man.
Ajá. Y eso, y no, algunos de MS2. no todas las computadoras lo podían correr. Yo jugaba Chip y Dale en una, con MS2, creo. Y el juego de Prince of Persia. Ajá. Eran los únicos dos ahí ¿cómo se llama? El ping pong, ¿no? Esa madre. Ya después hubo algunos RPGs. Ajá, sí, o sea, ya con el tiempo. Pero te das cuenta del tiempo que tuvo que agarrar la PC para copiar, básicamente porque fue copiarle a PlayStation en ese momento. En ese pedo los videojuegos, los gráficos. Y Nintendo también que se queda tomando. Ya había algunos avances de Nintendo, pero les comió el mercado primero. Sí, obviamente Sony le comió el mercado. Ya hubo un experimento, una etapa donde se quiso hacer computadoras dedicadas a juegos, la famosa MSX que no nos llevó acá, donde salió originalmente Metal Gear Solid. Ajá. También era parte de la investigación de Sony. Era cuando se querían meter al mundo de cómputo y pues como no le fue tan bien en ventas en ese momento, como que se habían quedado espantados de ese pedo. Ah, no manches. Pero pues como tal te digo, no existían tarjetas de gráficos dedicadas. Sony puso muchas cosas base para el mundo 3D y para que ahora tengas tu PC gamer mamalona con la 40 Ajá, sí, porque pues el primer juego, cuando me enseñaste el anuncio, o sea, en América, porque pues, obviamente salió primero en Japón, pero el anuncio de América ya veías 3D Tekken. Ya estaba 3D Final. Ajá. Ya estaba 3D. Sí, ya se veían algunas cosas. O sea, algunas cosas te quedas como, Gran Turismo. Ajá, Gran Turismo. Y te quedas así como que... Que en realidad el primero 3D que se lanzó fue para un arcade, que lo vamos a ver aquí. Y que ya inspiró mucho del trabajo, pero para llevarlo al mundo casero. Ajá. Y que Sony explotó ese pedo muy cabrón. Entonces ve el sistema G y empieza a volar la mente de Ken Kutaragi, ¿no? Empiezan a hervir las ideas. Y si hubiera una consola de videojuegos con gráficos tan buenos, una consola de juegos con gráficos 3D, en lugar de una estación de trabajo de gráficos, o sea, en vez de una PC, juegos con personajes tridimensionales creíbles, en lugar de dibujos animados de mala calidad, ¿qué pasaría? Empieza a volar su mente de este vato para esa industria. Él vio la Famicom y dice, no mames, un Mario brincando así, algo 3D te quedas, wow, o sea, qué pinche cambiazo. Ajá, sí. Pero pronto descubre que pocas personas dentro de Sony tienen algo bueno que decir sobre lo digital, como ya habíamos visto, ¿no? Ya que Sony basó su éxito sobre la tecnología analógica. Radios de bolsillo, de transistores, la TV a color, reproductores de videocassette, etc. Los beneficios de lo digital siguen siendo en su mayoría teóricos en ese momento. O sea, todavía en ese momento la tecnología digital estaba en pañales. Ajá, sí. Los microprocesadores son nuevos, lentos, costosos y en ese momento de poca potencia. Pero Kutaragi nos echa para atrás. Y así que sigue apostando por lo digital. En Sony internamente a los trabajadores de esta área se les conocía como ingenieros de sistemas de control. Y su rol era menospreciado. O sea, ya decían, güey, primero está el ingeniero analógico, después administración, después venta, hasta abajo los ingenieros de control digital. Sí, estaba bien cabrón. Kutaragi pasaría 10 años de su vida desde que inició en Sony tratando de cambiar estos ideales, realizando numerosas innovaciones tecnológicas y adquiriendo personal talentoso para desarrollarse en esta área. ¿Quién sabe que necesita establecer entonces vínculos con una empresa de videojuegos para meterse en este mundo? Así que elige a Nintendo, que es la compañía número 1 de videojuegos de Japón. Pero ¿cómo? ¿No? Entonces se enfoca en aprender más sobre el trabajo de Sony en el tema de sonido sintetizado. Y luego tiene un momento de inspiración. El sistema de entretenimiento de Nintendo suena horrible en ese momento, el NES. Cada vez que su hijo juega, la música y los ruidos que produce la consola lo vuelven loco a él y a su esposa. Sin embargo, la tecnología de sonido de Sony es diametralmente mejor. Y supone que Nintendo ya estaría trabajando en su siguiente consola. Claro que esperamos. ¿Cómo? En este momento ponemos tan de música de elevador. Perdonen ustedes. Es que el otro participante está. ¿Qué estaba haciendo? Se le atoró el peluche. Qué mal. Yeah. Un 15 de abril de 1986, Kutaragi en compañía de un representante de Sony visitan las oficinas de Nintendo en Kioto. Les muestra lo que puede hacer la tecnología de audio de Sony y sugiere que su compañía los contrate para desarrollar un chip de sonido para la próxima consola de videojuegos, la Super Nintendo. En Sony la historia era diferente.
los directivos de la compañía ven que las consolas de videojuegos como solamente un juguete de baja tecnología, la misma antítesis de la electrónica de calidad por la que es conocida Sony. O sea, Sony no se iba a meter ni de pedo con juguetes, ¿no? Sony produce cosas de caché, güey. Sony es sello de que vas a tener algo tecnológicamente superior. Sony es calidad. Sí, punto. Sony tiene que ser algo chingón y no estas mamadas, ¿no? Que está proponiendo este vato. Se sabe que las negociaciones realizadas por Kutaragi se llevan a espaldas de Sony. Sí, esto, güey, lo hizo en secreto, está la negociación. Pero al ser descubierto, Ken expone que hay un lucrativo contrato con Nintendo sobre la mesa. Solo entonces, el acuerdo de Kutaragi recibe luz verde con autorización del presidente de Sony en ese momento, que es Norio Oga. Ya no estaba Morita. No, ya estaba como presidente el señor Oga o Hoga. Bueno, es Oga, Norio Oga. Pero sí es cuando le estaban diciendo, no mames, ¿cómo haces esto a las espaldas de la empresa? Me imagino que en ese momento hasta lo consideraron... De Sonora, tu vaca. Ajá, y correrlo, pero les dice, güey, consiguió un contrato acá, mamalón. Bueno, está bien. Kutaragi convence a Nintendo de cambiar su tecnología FM usada en el Famicom por cambiar la tecnología PCIM. Son dos tecnologías muy, muy diferentes. Nintendo al principio no se ve muy convencido, ya que todo su software de desarrollo se basa en FM. Pero la propuesta de Kutaragi es fuerte y al final se cierra el trato. Es así como Super Nintendo se diseña con el chip de sonido de Sony, el famoso SPC700 o Nintendo SSMP, junto con un procesador digital de señal, el famoso SDSP. Si abres una Super Nintendo, el chip clarito dice Sony, los de sonido, los dos. ¿En serio? Entonces, si tienen curiosidad y tienen ahí un Super, ábranlo y se van a dar cuenta, ¿no? Si no, pues no. Bueno, es más fácil abrir un Super, ¿no? Que ahorita abrir un Play 5, entonces. Un desarmador y ya. O vean fotos. Con el acuerdo del chip en su lugar, Kutaragi se dispone a profundizar los vínculos de Sony con Nintendo en un proyecto más ambicioso, una consola de juegos de CD llamada PlayStation. En palabras de Kutaragi, la computadora para trabajar es una workstation, ¿estás de acuerdo? Sí. La computadora para jugar entonces es una PlayStation. Ajá. Pero en esos días nadie en Sony podía entender el concepto. Cuando ideó el concepto que le llevó a Nintendo de, güey, vamos a hacer una consola que reproduzca con CD y la vamos a llamar PlayStation. ¿Y es qué? Y todos, ¿qué? Ajá, su lógica no estaba mal, ¿no? Ajá, Workstation es para trabajar, pues para jugar quiero una PlayStation. Sí, para jugar. Y a la fecha, pues sí, ¿no? Yo incluso me preguntaba, güey, ¿por qué le pusieron PlayStation? Es una Está la estación de respuesta. juego, ¿no? Es una estación de juego, güey, basado en una computadora. Todo esto, güey, pensaba siempre en computadoras. La idea era simple. Sony, en conjunto con Philips, habían desarrollado el CD. Ellos hicieron todo el desarrollo y el invento de lo que fue el Compact Disc. La PlayStation sería una máquina híbrida, una consola Super Nintendo con un reproductor de CD-ROM incorporado para correr juegos desde un disco compacto. Esos juegos de CD-ROM serían la principal atracción de PlayStation, como con 40 veces más capacidad de almacenamiento que un cartucho de Nintendo. O sea, estos güeyes se iban por el almacenamiento. Los juegos de PlayStation podrían incorporar imágenes de películas de actores reales, música interpretada por músicos reales, no más héroes pixelados, no más sonidos generados por computadora. La asociación parecía perfecta. Sony, que eran los coinventores del CD, tienen la habilidad técnica, pero les falta el conocimiento sobre videojuegos. Mientras que Nintendo lo sabe todo sobre juegos, pero no tiene la experiencia y habilidad de Sony. El contrato de desarrollo del prototipo para el PlayStation fue firmado el 1 de enero de 1989. Todavía ni nacías, y apenas tenía 3 años en este mundo. Con las firmas de Norio Oga, presidente de Sony, y Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo. Para octubre del 89, solo algunos ingenieros se encontraban en el desarrollo de este prototipo. O sea, se habla todo el pedo, dicen estamos de acuerdo, y era una expansión. Y Nintendo, desde la Famicom, desde la NES, ya hacían expansiones de las consolas que ya tenían en ese momento. Para la Famicom hicieron una expansión que se llamaba la Format Disc. La tengo más adelante aquí el nombre para que no se me pierdan. Super Disc creo que era. Por aquí lo tengo. Pero básicamente era una consola que tenía lector de disquetes. Wow. Y pues con los disquetes te daba las
podríamos decirlo, habilidades, bondades, esa es la palabra que busco, de grabar tu partida, porque eran grabables ese formato. Y también, pensando en la economía del consumidor, podías llegar con tu disquete y si había una estación de Nintendo de juegos, elegir en ese momento, quiero Zelda, y grabar en el disquete Zelda y te lo llevabas. ¿En serio? Entonces, ya Nintendo tenía como que esas ideas de, güey, pues vamos a ampliar el hardware que tiene mi consola originalmente. Les digo, el nombre está aquí más adelante. El segundo reporte, en el seguimiento de los reportes financieros que tenía en ese momento Kutaragi, y que lo pueden consultar, se refleja las intenciones con la alianza de Nintendo de crear una infraestructura a través de una computadora casera. O sea, Kutaragi sigue pensando en que, güey, yo quiero desarrollar una computadora casera capaz de correr cosas interesantes. Uniría una máquina de juegos con la tecnología audiovisual de Sony. La primera etapa consistiría en introducir las computadoras al mercado a través de los juegos de Nintendo. Posteriormente, ya con la infraestructura montada, volcar el negocio hacia la educación estableciendo el CD como medio. O sea, la idea de Kutaragi es, güey, me voy a enfocar a las consolas de videojuegos que todo niño va a tener. Ya con la tecnología de Sony ahí, voy a meter a la educación como excusa para empezar a introducir el CD como medio. Y ya que ya tenga el dominio manejado, el CD va a dominar el mundo y yo voy a dominar a todos con consolas de videojuegos, ¿no? O sea, este vato... Era mi plan malvado desde un el anillo único, casi, pero en CD. Pero pues bueno. Luego de ahí, la idea inicial era conectar un reproductor de CD con el Super Nintendo a través de una interfaz digital externa. O sea, tú tenías tu Super, con un cable le ibas a conectar el lector de CD. Pero las especificaciones fueron cambiadas después de desarrollar una consola con lector de CD-ROM integrado. O sea, ya la consola con la lectora de CD. Esto para favorecer al usuario y evitar que se viera poco elegante al tener ambas unidades por separado. Esto más gasto. Sí, más gasto. Y tener pues las dos chingaderas. Y acuérdate que los cuartos de las japonesas eran chiquititos, entonces ahorrar espacio era importante. Esto se había aprendido del pasado, en donde Nintendo había desarrollado dos sistemas separados para su Famicom. El Disk System, es el que te decía, el de los disquetes. Interfaz que leía floppies. Era complejo de conectar a la consola y a su vez, a la par de esto, desarrollan el llamado Sharp Twin Famicom, que ya integraba el lector de floppies en esta consola, vendiéndose bastante bien a no tener que realizar la conexión de dos periféricos. O sea, ya había el antecedente y le fue mejor a la que ya integraba todo el pedo que a la chingadera que se vendía aparte, ¿no? Eventualmente se llegó a un acuerdo con Sony. Sony produciría la consola con el lector integrado y Nintendo a su vez produciría el lector por separado para no segmentar a su mercado. Al final decidieron que sí, pero pues Nintendo iba a hacer las unidades con el adaptador. Para mayo de 1990, estoy hablando específicamente del 29 de mayo de 1990, el prototipo se encontraba ya listo. Tenía en la parte frontal el mecanismo para introducir los CDs, contaba con un botón para realizar la función de sacar e introducir la bandeja, era blanco, pequeñito, muy al estilo de los productos de Sony. Si buscan ustedes Nintendo PlayStation, está esta consola, como ya estaba este prototipo, y no sé si te acuerdas, hace años te mostré un video, ¿no? De que un vato lo encontró en la azotea de su casa, supongo su papá trabajaba para Sony, y estos prototipos, cuando ya más adelante aprendamos qué pasó con el deal, pues se repartieron, ¿no? Entonces, pues es encontrar un unicornio, básicamente es una leyenda este pedo. Muchos vatos, muchas compañías le quisieron comprar PlayStation. ¿Sí? Lo que querían era básicamente destruirlo en el aspecto de abrirlo, ver qué era y hacer por dentro. Su propio prototipo. O aprender de él, ¿no? Y pues tenían que incluso quitar los chips y aprender qué había hecho Sony con esta cosa. Por ahí debe seguir bien. Ya no supe en qué acabó esa madre. Ojalá esté en un museo. Ojalá. Lo único que sé es que lo prendieron, encontraron una fuente de voltaje que le quedaba. Y nada más mostraba una pantalla de buteo y traía un disco que traía como que instrucciones para bootear la consola y se acabó. Pero pues imagínate lo que se puede haber desarrollado, ¿no? O sea, si hubiera estado chido. Pero vamos a aprender por qué no se llevó a cabo este deal. El 29 de octubre de 1990, estamos hablando de que de mayo a octubre, se formó un nuevo equipo de medios y de producción de gráficos computacionales en Aoyama.
Este nuevo equipo formado por Kutaragi trabajaría tanto en el hardware como en el desarrollo de software para la nueva plataforma creada. Sin embargo, 7 meses después llegaría la traición de Nintendo. Chan, chan, chan. Chan, 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 muchachos, aquí viene la culerada. Aparece la primera grieta de la asociación. Cuando Sony no quiere compartir detalles técnicos del chip que están diseñando para esta Super Nintendo PlayStation, Sony les hace pagar una tarifa exorbitante por esta tecnología y luego Sony compra el estudio de Hollywood Columbia Pictures, ya ves que habíamos visto que lo compró en los 90, y esto pone nerviosa a Nintendo, ya que al parecer Sony no solo está interesada en fabricar productos electrónicos, ahora también quiere ser el gigante mundial del entretenimiento. Como que dicen, güey, aquí está pasando algo raro, ¿no? Como que no me está agradando. Sí, a ver, espérate. No estábamos siendo amigos, güey. Después de saber de la última adquisición de Sony, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, comienza a cuestionar la agenda de Sony preguntándose, ¿qué pasa si la PlayStation es solo una artimaña? Un trampolín para que Sony ingrese al negocio de los videojuegos. La duda se infiltra en la mente de Yamauchi. ¿Acaso Nintendo acaba de cometer un gravísimo error al trabajar con Sony? Yamauchi se pone sus lentes de color bronce. Este vato siempre utilizaba unos lentes muy particulares. Se pone a repasar el contrato de la PlayStation y se concentra en una cláusula en particular. Esta amenaza el mismo núcleo de negocio de Nintendo y dice lo siguiente. Las enormes ganancias de la gran N dependen de que la empresa mantenga el dominio absoluto sobre el derecho de fabricar juegos para su consola. Y ahora Yamauchi ve con horror que hay una cláusula que le da a Sony el derecho a fabricar videojuegos para la PlayStation, debido a que el medio donde se iban a fabricar era el CD, propiedad de Sony, ¿no? Yo soy dueño del CD, yo tengo que fabricar los juegos de esta madre. Entonces Nintendo gana mucho dinero debido al monopolio en la fabricación de los videojuegos, no de la consola como tal. Ellos nada más vendían la consola, pero el dinero viene de los cartuchos. Cobra a los editores de videojuegos por fabricar sus juegos y luego además de eso toma una pequeña parte de cada juego que venden. El circuito integrado de verificación o SIC es un chip de bloqueo diseñado para este propósito y venía en cada cartucho original de la compañía. Entonces, Nintendo, aparte de cobrarte por publicar en su plataforma, ganaba una parte por cartucho y aparte te vendían el chip de verificación para que lo verificara como original. O sea, ganaban 3 partes estos cabrones y dándole el dominio a Sony, pues ya no está esta ganancia, ¿no? Ellos nada más ya iban a vender consolas bajo su nombre. Peligrosísimo para ellos. Dicen, no mames, se acaba nuestro reinado. Si a Sony se le permite fabricar juegos para la PlayStation, entonces Nintendo ha cedido la parte más rentable de su negocio. Yamauchi no puede permitir que esto pase, tiene que encontrar la forma de sacar a Nintendo de este contrato. O sea, en parte traición y en parte sí, como que no en los ojos y pues firmaron, quién sabe cómo firmaron o hubieran llegado a un acuerdo, ¿no? Pues al final solo llegaron a un acuerdo, pero aún no habían sacado el material, así que no lo pueden sancionar como tal. A lo mejor sí. Pero ya está firmado. Pues una laguna. Ya está firmado. Contrato, ¿no? Ahora vamos a ver las repercusiones más adelante. En mayo de 1991, dos de los más altos ejecutivos de Nintendo viajan a Países Bajos y llegan a la sede mundial de Philips en Eindhoven. ¿Te acuerdas que Sony y Philips desarrollaron el CD? Fueron enviados por Yamauchi para asegurar el acuerdo que pretende usar para liberar a Nintendo de su problemático acuerdo con Sony. Regresar con las manos vacías no es una opción. Falta menos de un mes para el anuncio de Sony sobre la PlayStation. Así que hoy se debe de cerrar el trato con Philips. Esas fueron las instrucciones. Van y me cierran el pinche contrato hoy. Al mismo tiempo, Philips se estaba preparando para lanzar su propia consola de videojuegos llamada CDI. Nintendo le ofrece el siguiente trato. Philips ayudará a crear un reproductor de CD para la consola Super Nintendo. Nintendo controlará toda la producción de videojuegos para ese dispositivo y a cambio Philips podrá construir un dispositivo que permita a los propietarios de CDI jugar juegos de Super Nintendo con licencias de la gran N en CD. O sea, ellos estaban vendiendo, les estaban ofreciendo mil licencias. Consola y yo te doy mis licencias. Cosa que vendría mal después. Porque si han visto el Zelda para CDI y los Mario, del Averno. Del Averno, esos pinches juegos, Nintendo los tiene desterrados. No sé, nunca vi. Algún día te voy a poner los videos de cómo se ve Zelda para CDI. Del Averno.
Así Nintendo mantiene el control de los juegos y Philips tiene juegos de Nintendo en su consola. Todos ganan con este trato. Y es así que unas horas más tarde los ejecutivos de Nintendo abandonan las oficinas en Eindhoven con un contrato firmado. Se cerró el deal, chavo. Ya tenemos otro contrato. Vamos a ver qué pedo. Es así como llegamos al 29 de mayo de 1991. Kutaragi se dirige a las oficinas de Nintendo en Kioto para discutir los detalles del lanzamiento de Super Nintendo CD. Sin embargo, el director de Relaciones Públicas de Sony, Nobuyuki Hidei, entregaría a Kataguri un memo en la plataforma 21 de la estación de Tokio, que decía lo siguiente: Hey Kataguri, tienes que leer esto. Aparentemente Nintendo ha roto nuestro contrato con Sony y ha unido fuerzas con Philips. Eso decía el memo. Dice un poquito más de la historia, que en ese momento agarró el vato y dijo, no mames, compra 2 boletos para el vagón privado. Y porque hay que ver este pedo inmediatamente. ¿Qué está pasando? Exactamente. Kataguri se queda absorto leyendo en silencio. La PlayStation, su más precioso proyecto, casi un hijo, y aunque siendo un empleado de nivel intermedio de la empresa, se hace jugado el capital de Sony con este proyecto. Quedó como, Auro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, maldita sea? Así que empieza a hacer llamadas desesperado para confirmar o desechar el rumor. No obtiene nada en concreto. Ya es hora de su reunión con la comitiva de Nintendo, pero en esta ocasión no es como las anteriores. Hay tensión en el ambiente y lo que usualmente suele ser una atmósfera relajada y cordial, ahora no lo es. Así que dispara quemarropa una pregunta directa. Todas las preguntas que están aquí, muchas las saqué de una biografía oficial y muchas son conjeturas de lo que pudo haber pasado realmente, no tanta educación, pero esto es lo más aproximado a lo que pasó, ¿sale? Okay. ¿Es cierto que Nintendo ha roto el acuerdo con Sony? ¿Trabajan con Philips? ¿Qué diablos está pasando? Eso dijo Kataguri. ¿Qué demonios? De repente el centro de atención se dirige al presidente de Nintendo América, Minoru Arawaka. A él le desagrada estar en el centro de las miradas, pero rápido regresa la mirada a Kutaragi y respondes. Para ser honesto, es cierto. Sí, señor. Se hace un silencio. Hidei y Kutaragi solicitan los detalles de este acuerdo, pero Arakawa se niega a decir más. Kutaragi entonces pregunta, ¿y nuestro trato? ¿Dónde queda? Perro, dime. Eso no lo dijo, pero... Entonces Arakawa responde, lo honraremos. Kutaragi hace réplica. ¿Pero cómo? Si están trabajando con Philips. Las últimas palabras de Arakawa en la reunión fueron, Nintendo honrará su acuerdo con Sony, no hay más que decir. Acto seguido, Hidei y Kutaragi se retiran, no saben qué acaba de pasar. Qué tenso, ¿te imaginas? O sea, le dijo que sí, pero vamos a honrarlo a ver cómo, pero... Sí, pero no. Pero no, pero ya te confirmé ahorita que... no, es que pedo. Exacto. Pero ya te confirmé que estoy con la otra, ¿no? Sí, Güey, qué incómodo. Te acaba de engañar. Ajá. Estoy con mi amante Philip. Sí. Pero explícame, ¿no es lo que tú crees? No es lo que tú crees. La picaron, ¿no es lo que tú crees? Fíjate, eso fue el 29 de mayo, ¿no? 29 de mayo y ya estamos en 1 de junio. O sea, han pasado, ¿qué? 2 días, ¿no? 2 días. 1 de junio de 1991. 2 días después de la reunión de Kutaragi en la sede de Nintendo, se está celebrando la feria de electrónica CES, Consumer Electronic Show, por sus siglas, en inglés, en Chicago. Esta feria se sigue celebrando hasta la fecha. No, yo me acuerdo que en las 6 de hace 2 años, o 3, presentaron la PlayStation 5. Entonces, importantísima todavía hasta la fecha. Sony desconoce los planes de Nintendo y aún nerviosos por lo que pasó en Kioto, Sony sigue con su plan de presentar la PlayStation en su conferencia. O sea, pero todavía la PlayStation versión Nintendo. Ajá. Ok. Olafson, presidente de Sony Electronic Publishing, una subsidiaria de Sony América, es encargado de dar la conferencia. Entonces declara: en Sony estamos muy contentos de anunciar hoy una nueva sociedad con Nintendo. Juntos estamos desarrollando una nueva consola de juegos. Una consola que puede correr CD-ROM y cartuchos de Nintendo. La llamamos PlayStation y estamos seguros que iniciará una nueva era para los videojuegos. Sony abrirá sus puertas a los fabricantes de software para que puedan desarrollar productos utilizando assets de música y películas. Mientras tanto, Kutaragi observa desde el fondo del salón en lo que se desarrolla la conferencia. En su interior hay una tormenta. Por un lado, emoción por el anuncio de PlayStation y por otro lado, ansioso de que va a ser Nintendo. Al día siguiente, en la conferencia de Nintendo,
La prensa está expectante. Chato. Pero fíjate, la prensa estaba así picándole con las costillas o el ombligo, todo, por tener más información sobre la nueva PlayStation. Y sin embargo, Nintendo no dice nada sobre su alianza. En cambio, anuncia la nueva alianza hecha con Philips, quienes producirán un sistema de expansión que usará formato de CD. Entonces, a raíz de la debacle, por lo ocurrido en la feria de electrónica, Sony crea un equipo de gestión de crisis para responder a la traición de Nintendo. El equipo pasa horas debatiendo cómo reaccionar ante la descarada violación de Yamauchi de la etiqueta habitual de las relaciones comerciales de Japón. O sea, esos güeyes, ya sabes, honor ante todo. Y empieza también... No, se supone que en aquel entonces empresas japonesas y no podían hacer negocios con empresas americanas. Bueno, pero, empresas fueras. Empresas fueras, pero eran una de expansión como tal, y eran los creadores del CD. No era tal ni absorberlo ni... ya. Sí, ahí en ese caso pues sí había sus ciertas excepciones, ¿no? Entonces igual lo que les voy a plantear aquí, muchas sí son declaraciones oficiales y muchas son también conjeturas que se han tomado para darle forma a lo que pasó ahí, ¿no? Dice por ahí, Norio Hoga, presidente de Sony, reclama con coraje. ¿Cómo se atreven a romper el trato que firmamos con ellos? ¿Quiénes se piensan que son? ¿Y hacerlo públicamente? Así no se hacen negocios. Si no estaban contentos, ¿por qué no hablarlo en privado? En lugar de hacernos parecer tontos ante el mundo. Me hicieron parecer... ¿Qué? ¿Cómo va el meme? Me tuvo que haber parecido como un estúpido. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. La junta directiva concluye el 2 de julio que se prepare para el escenario para un litigio. O sea, ya estaban hablando de litigios. Hoja dice al final de la reunión, una cosa más, nunca nos retiraremos de este negocio, sigan adelante. O sea, les dicen, güey, ya estamos en esto. Güey, haz otra. ¿No? Vamos a ver qué pedo. Pero estaban con lo del litigio. O sea, vamos a demandar. Sony considera demandar a Nintendo por incumplimiento de contrato. Pero el acuerdo que firmó Sony es demasiado ambiguo como para justificarlo. Además de eso, Nintendo afirma que todavía cumplirá con el trato. ¿Te acuerdas que dijeron vamos a honrarlo? Sí. Pero plantearlo en el hipotético caso que se permitiera que Sony cree y distribuye la PlayStation es una propuesta inútil si Nintendo no crea juegos para ella. O sea, pueden sacar la PlayStation, pero si no hay juegos, te la pelas. En lo siguiente que piensan es cortar el suministro de chips de sonido de la Super Nintendo, pero eso dejaría a Sony legalmente vulnerable y también podría dañar la reputación de la compañía con otras empresas que también compran sus chips. Está perro el escenario. Está entre la espada y la pared en ese momento Sony. Sony también se plantea hacer otras alianzas y estrategias para intentar poner en marcha un proyecto conjunto con Sega y crear un frente contra Nintendo para lanzar de forma conjunta un lector de discos para la consola de Sega, ¿no? Las relaciones con Sega de América eran excelentes y empezaron a trabajar juntas, pero cuando llegó el momento de presentar el trabajo de los directivos de Japón, estos aniquilaron toda posibilidad de hacer algo juntos, alegando que Sony no sabe hacer hardware ni software. ¿Por qué querríamos hacer esto con ustedes? O sea, también me los batió Sega. Jeje, babosos. Ya después Sega moriría de forma trágica. Después sería un gran podcast después de hablar de Sega. Ándale. Sin más opciones, el equipo de Crisis decide intentar entablar relaciones con Nintendo. La esperanza de que puedan encontrar una manera de salvar la PlayStation a través de la diplomacia corporativa, pero poco importa, ya que Yamauchi no tiene interés de encontrar una solución. Las negociaciones con Nintendo terminan el 6 de mayo de 1992. Ya estamos en el 92, fíjate. ¿Cuándo nací? ¿Sí? ¿Cuándo? 6 de mayo. Bueno, no nacía. Todavía no, pero ya no había relación con Nintendo, entonces ya estaba roto ese pedo. Ya no eran esposos, nada, se divorciaron y se fue con la amante. Sí, y te dejaron al niño. Sin juegos. El 24 de junio del 92, casi un año después, el equipo vuelve a reunirse en la sede de Sony. Es el equipo de Crisis, ¿no? Para decidir el destino de la fallada incursión de la empresa en los videojuegos. Junto a ellos está el presidente de Sony, está Kataguri, que se le ve nervioso. Durante 8 años ha estado trabajando en hacer realidad su sueñño de la PlayStation desde que conociera el sistema G y sabe que hoy puede terminar. O sea, ya han pasado 8 años desde que este güey vio todo lo del sistema G. Entonces imagínate, es el día decisivo. El ambiente en la sala es sombrío.
Casi todos en el equipo piensan que el proyecto de la PlayStation ha sido un desastre total. Ejecutivo tras ejecutivo instan a Oga para cancelar el acuerdo con Nintendo y que Sony se aleje del negocio de los videojuegos. Tenemos que dejar todo esto atrás y olvidarnos de los videojuegos. Uno más interviene. Los videojuegos son juguetes, nunca debimos involucrarnos en primer lugar. Y otro dice, ¿y si hundimos a Nintendo? Otro más agrega. Podríamos seguir intentando negocios con Nintendo, pero no tiene sentido. Solo estaríamos perdiendo más tiempo. Finalmente toca el turno de Kutaragi y tiene la oportunidad de hablar. Habiendo escuchado la opinión de todos, puedo ver 3 opciones, dice este muchacho. Primero, continuar trabajando indefinidamente con las tradicionales consolas de 16 bits compatibles con Nintendo. O sea, seguirles vendiendo chips. Segundo, vender consolas de videojuego bajo formato propietario de Sony. Tercero, retirarnos del mercado. Señores, creo que Sony debería tomar la segunda opción. Perros. Oga inmediatamente replica. ¿Qué razones tienes para justificar esta opción? Tenemos el mejor sonido de la empresa. Kutaragi responde. Podríamos hacer una consola de CD con gráficos tridimensionales avanzados. Y luego usar eso para quitarle el negocio de los videojuegos a Nintendo. De hecho, ya he estado trabajando en esta consola en secreto. ¡Oh, perro! Alguien en la sala le cuestiona. ¿Cuál es la escala del LSI que requieres? El LSI es el microchip integrado. Están ya preguntando cosas técnicas. Y Ken Kataguri responde. En términos de compuertas, cerca de 1 millón. Para ese momento 1 millón era. Sí, era. Luego Oga interrumpe a Kutaragi y le dice. Lo que propones no se puede hacer, es imposible. El tipo de microprocesador está más allá de lo que podemos producir. Y el otro vato, ¿y quién lo decidió? Lo mejor que podemos hacer son 20 o 30 mil compuertas. Y 100 mil como mucho. Kutaragi tiene una respuesta para eso y lo expone como firme. No lo es. Mi equipo ya tiene los diseños básicos y estamos seguros de que un microprocesador de este tipo es posible. ¿Podemos crear una consola de gráficos 3D? Debes de hacerlo. No, puedes solo sentarte y aceptar lo que Nintendo nos hizo. Muy consciente de que esta podría ser su última oportunidad para salvar el sueño de la PlayStation, Kutaragi va por todo y sigue presionando. Dice, ¿acaso era la perra de Nintendo? Casi. Güey, es que le pega en el ego. Sí, le pegó en el Le ego. sigue presionando de manera repetida y provocando la ira del presidente de Sony. Y al final Kutaragi solo dice, por favor, tome una decisión. No me despidas. No, pero estuvo chingui y pegándole en el ego de que, güey, lo que te hicieron, lo vas a dejar. Yo ya tengo el prototipo, güey. Seré mejor que Nintendo. ¿Acaso serás la perra de Nintendo toda tu vida? Entonces, ¿acaso harás millonario en Nintendo siempre? la rabia hierve dentro de Oga. Entonces le contesta, si realmente hablas en serio, demuéstrame que es posible. Luego todos en la sala saltan cuando el puño de Oga golpea la mesa y grita, hazlo. Eso fue lo que le dijo. Y luego un poco más calmadito ya, porque seguro estaba rojísimo. ¡Hazlo! Te agarra. Pinche vato. Luego ya le dice, no hay esperanza de hacer más progresos con una consola de 16 bits compatible con Nintendo. Tracemos nuestro propio curso. Y le dan luz de verde. 32 bits. Y le dan luz verde. Madre, güey. Y el vato decía, ¡a huevo! ¡Chingada madre en tu cara! Your face. In your fucking face, motherfucker. Sí. ¿Te imaginas el sentimiento de emoción de que, güey, me fui por todas y gané? No, qué cabrón. Si no, como te enseñé el video. si no hubiera insistido este vato, quién sabe qué habrá sido de Sony. Sí. Preocupado porque los mandos que estaban por encima de Kutaragi en Sony obstaculizaran sus avances, Oga decidió seguir adelante de manera encubierta y lo reubica a un reducidísimo grupo de ingenieros, solamente 9, a las oficinas de Epic Sony Music. Le dice Oga, ahora vivirás aquí. Lo tuvo que mover porque todos en Sony estaban todavía de no mames, pinche chamaco, mira cómo se te pone el pedo. Y este güey lo mueve a Epic Sony, que es hoy en día Sony Music. Ahí lo movió porque era un entorno más adecuado a su investigación. Y lo más importante, el incipiente mundo del CD-ROM seguía siendo la columna vertebral y pieza para la nueva consola. Y estos güeyes como que ya tenían la investigación más avanzada sobre CD. Todo lo que era Sony Music ya se dedicaba muy cabrón a lo que era explotar esta tecnología. Entonces como que dijeron, allá te vas, güey.
con 9 cabrones, y a ver qué haces. Allí trabajó con Shigeo Murayama, ojo a este nombre, Murayama. Es el CEO de Sony Music en ese momento y se convertiría en el presidente de negocios de PlayStation. Akira Sato también está aquí en este momento. Akira Sato. Y también él sería vicepresidente en algún momento de lo que se convertiría después Sony. Antes de tener el producto terminado, todavía quedaba mucho por hacer. Se durmió. Se durmió el perro, para que los que están escuchando en audio. Había muchos se me durmió el brazo. Se me durmieron los brazos. Había muchos problemas aún pendientes de encontrar solución, y a menudo muchos de estos problemas estaban interrelacionados. El más evidente era que Sony no era nadie en la industria del videojuego. El novato y todos los focos seguían sobre Nintendo y Sega, ¿no? O sea, ¿quién es Sony, güey? Es como ahorita, en su momento, ¿quién es Xbox? ¿Quién es Xbox? Ándale. ¿Quién es Google? ¿Quién es Stadia, güey? ¿Quién es Stadia? Ahora, actualmente, ¿quién es Stadia? Ahora sí, realmente, ¿quién fue, no? ¿Quién fue Stadia? ¿Quién fue Stadia? Ahora puedes decir, güey. Sí, exacto. ¿Qué es Ouya? Nunca conociste a Ouya, pinche consola. Ahí que jalaba con Android. ¿Qué Sega ahorita? Entonces, pues es el momento de Sony, ¿no? Con cada... estos güeyes visitaban a todas las compañías Tier Party para platicarles de PlayStation, y también lo mismo lo hicieron con PlayStation 4 y PlayStation 5. Les preguntaban, ¿qué necesitas para tú crear videojuegos? Tú dime que más RAM, más ingeniería, más uso de música. Tú dime y yo veo qué pedo, ¿no? Entonces, con cada visita a estas compañías, el equipo de Sony se llevaba siempre los mismos comentarios. No es atractivo apostar en un producto si este no vende por lo menos 3 millones de unidades. Los gráficos 3D no van a suceder por lo menos en 10 años. No estamos seguros del precio final de su producto. Los precios por máquinas 3D son ridículos. O sea, esas eran las inquietudes que tenían en ese momento los desarrolladores. Vamos a vender, básicamente, era su excusa, ¿no? Sí, entonces no había como que mucha esperanza todavía. Pero algo sucedió. Hubo algo que cambió completamente la perspectiva de los desarrolladores en ese momento. Esto se llamó Virtua Fighter, un juego de peleas de Sega que cosechó los... está muy bueno ese juego, ¿eh? Era el primer juego con gráficos 3D. De pelea. De hecho, que fuera. De que fuera, y era en maquinita. Entonces, es cuando dicen, ¡ay, güey, sí se puede! ¿No? Pero en arcade. Pero lo hizo Sega. Lo hizo Sega en 1993 y ya estaba en los salones de recreativas, o mejor dicho, los sitios de maquinitas, ¿no? Los sitios arcade. Exacto. Con sus innovadores gráficos poligonales y fluidas animaciones, fue el detonante que terminó de convertir a los directivos de Sony en defensores de un futuro de los videojuegos. ¿Qué pasaba? No mames, sí, ajá, sí jala. Los 3D es lo chido. Entonces podemos decir que gracias al éxito de Sega, los ojos de todos voltearon a Sony, porque ofrecía las bondades de este mundo en un formato casero. Decían, eso que está ahí, yo lo puedo hacer para que esté en casa. Decía Crystal Dynamics, no puedes hacer a mi Lara ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y ahí está. Mira. Así pues, la primera y mayor dificultad era que tenían que convencer a los desarrolladores de las bondades del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como del económico. De parte de monetaria se encargó el propio formato escogido, el CD-ROM. Resultaba infinitamente más barato y rápido de producir que un cartucho, definitivamente. Sí. Aligerando de forma importante el desembolso que suponía para los estudios editar un juego. Política, royalties aparte, que era más favorable que la impuesta de Nintendo, ¿no? O sea, Nintendo cuando ya estaba pensando en 64 todavía era cartucho. Eso fue una de las primeras y más decisivas diferencias. A pesar de que Nintendo 64 ya era 3D, pero se veía culerísimo. Sí, pero fíjate, a mí que me tocó vivir esa época, todo el mundo afirmaba que se veía mejor Nintendo 64 que PlayStation, porque los gráficos de PlayStation, ¿te acuerdas que temblaban? O luego cambiaban los polígonos y se veía... De repente Sí, de repente como que había popeos bien raros en los personajes. Sí, me pasó con... precisamente Tomb Raider y creo que con Gran Turismo. Ajá, que de repente lo veías el carrito y de repente una ala del carro se veía por acá y otra vez regresaba. Esos tantitos. Y tiene su explicación. Bueno, sí, pero lo poco que yo llegué a jugar 64, a mí lo que no me gustaba era la cámara.
La cámara, el control. El cámara y sí, porque el control del 64 yo no sé por qué chingos tenía tantos botones. Y para alisar los polígonos del 64 utilizaba un filtro, un anti-aliasing, pero se veía horrible. Tú lo ves actualmente y parece mermelada. Ajá, parece mermelada. O sea, a mí pues la no verdad, envejeció bien. Me gustó. En primera, pues eso, el control de un chingo de botones para hacer cada acción, ¿no? La segunda de que el movimiento de cámara horrible, pero y tenías horrible. que controlar la cámara con los botones los amarillos, ¿te acuerdas? Sí. Y... que eso no quita que Nintendo 64 tuvo grandes juegos, pero sí fue Pokémon Stadium, Mario 64, GoldenEye. Pero sí, a mí no fue un atractivo. Sí, mucha gente se alejó en esa parte. Y Sony ofreció más bondades. O sea, cuando yo tuve la Play me quedé, no mames, primero conocí la Play, luego 64. Por eso vi la diferencia y dije, no mames, el control de Play chiquito, bonito, con poquitos botones, fácil de jugar. Y estos güeyes, no mames. El control así tridente, Ajá, ¿no? Tenías que tener así la mano para controlar el control. Y, así como para mover la palanquita a veces. Sí, te lastimabas la manita. Con la chichita, la famosa chichita. Era otro pedo. Entonces esas fueron las grandes de las diferencias frente a la tiranía que imponía Nintendo, ¿no? Para terminar de atraer a los desarrolladores, Sony se encargó de invitarles a una reunión informal el 28 de octubre del 93 a las 10 de la mañana. Todos estos datos están documentados porque prácticamente les llevaron la invitación, ¿no? Y así está la fecha y la hora. Se realizaría una demostración de lo que era capaz el hardware, con un catálogo de demostraciones entre las que brilló con luz propia la famosa demo del T-Rex, que posteriormente se incluyó en los discos demos que acompañaban a las consolas. Entonces era una animación de un T-Rex y de hecho si ustedes juegan Astro en el Play 5, ¿te acuerdas que sale un T-Rex al final que pensábamos que era Dino Crisis? No, era esta demo de T-Rex. Entonces, dato curioso. Está hermoso. Los que estaban en Play 5 jueguen Astrobot. Está muy chingón. Es una cosa, se llama tributo a Sony. Un tributo muy bonito, hermoso. Muy bonito, hermoso, sí. Al final de la presentación no hubo una reacción apabullante. Lo que pasaba realmente es que los ingenieros presentes estaban en shock todos. Así, ¡qué verga, güey! ¡Un dinosaurio! Y lo está controlando con la cámara de esa madre. Eso le pegó cabrón a Kutaragi. Y estaba Capcom, verga, Dino Crisis. Esto algún día nos va a dar de comer y secuelas. No es cierto. Pero estaba en ese momento. Y Kutaragi se preocupó porque dijo, güey, no mames. Están todos pasmados. ¿Qué acabo de hacer? ¿Ya los maté? Horas después empezaron a sonar las llamadas solicitando detalles para adquirir el prototipo y acordar el apoyar el desarrollo de la nueva consola. Con esto, así como que ya fue el definitivo de que, güey, va. ¿Me puedes meter en un dinosaurio con mi chichón? Por supuesto. Uno de los desarrolladores que serían socio clave para Sony sería Namco. La desarrolladora fue la que más interés mostró e incluso ayudó al crecimiento de las librerías de instrucciones de programación para PlayStation. Namco fue Tekken, ¿no? No, Namco llevó Virtua Racing. No lo conozco. No es cierto, Ridge Racer, ajá. Ridge Racer. Pero sí fue bastante importante Namco. ¿En qué momento dijo Sony, voy a hacer un juego de carritos? Un poquito después de empezar el desarrollo. Y fue que compró Polyphony, o más bien la fundó. Ahorita vamos a hablar acerca de sus propios juegos. La librería de PlayStation originalmente tenía 350 funciones. Y ya con el desarrollo de Namco creció a 1800. La madre. Para el desarrollo de Ridge Racer. La madre, el triple. Ajá, posteriormente facilitaría el desarrollo de Tekken. Ellos también desarrollaron Tekken con esto. Por eso Tekken. Ajá, Tekken. Sí, se me estaba yendo el dato. Pero lo bueno que estaba aquí anotado. La librería 2D que tenía la PlayStation en un principio no existía, pero tanto Namco como otros desarrolladores solicitaron a Sony que se incluyeran las instrucciones para poder utilizar estas funciones de 2D. O sea, de las bondades tecnológicas de Sony, que ahorita vamos a ver un poquito más, era que tenía parte del chip 3D, uno 2D. Entonces, si querías utilizar 2D, tenía su propio chip para crear gráficos 2D, cosa que no tenía el 64. Entonces le costaba un huevo al 64 poner 2D. Y esto también facilitó mucho a que muchas arcades se basaran en una PlayStation. Decían, ay, güey, pues hacemos una maquinita con la ingeniería del PlayStation y así presentamos nuestros juegos arcade y lo llevamos a PlayStation de manera fácil. Entonces, desarrollada
increíble, bien pensada. Y aparte el chip de sonido y todo el pedo. Ahorita vamos a ver especificaciones. En noviembre 16 de 1993, Sony y Sony Music Entertainment forman Sony Computer Entertainment Inc. SCEI, que ahorita ya nada más es Sony Interactive, ¿no? No, sigue siendo Sony Entertainment. No, ya lo cambiaron. Sony Interactive Entertainment. Ya cambió de nombre, ya es CIE. Ya no es Sony Computer. Pero ya cambió, no tiene mucho. Sí, lo cambiaron en la Play 4. Entonces ya nada más es. Shingyo Murayama, que es el que te dije que estaba como de Sony Music, es nombrado CEO de esta nueva filial. Llegó lejos. Como el departamento. Gracias, Ken. Sí, de modo, Ken, ¿no? Ken. Gracias, Ken. Como el departamento interno de programación no poseía el suficiente talento para elaborar juegos llamativos para su propia plataforma, Sony compra el estudio Psygnosis en 1993. Un movimiento que al principio descolocó a muchos, pero que al cabo del tiempo dio ricos y abundantes frutos. No solo referente al desarrollo de juegos exclusivos para la consola, sino que también fueron vitales en los primeros años. Ellos desarrollaron Wipeout y Formula One para PlayStation. Además, por si no lo sabes, Psygnosis fue la encargada de crear los kits de desarrollo de PlayStation para los desarrolladores, dejando a un lado los prototipos creados por los fabricantes japoneses, que eran unas chingaderotas así, una cajota así mendiga, solamente era una tarjetita que metías en tu computadora, en los puertos de expansión, y ya tenías tu PlayStation, y ya podías desarrollar en esa madre. Entonces llevaron de hacer esas madres a aquí está tu tarjetita, casi un par de tarjetitas que las metías y ya podías desarrollar. No mames, todos los desarrolladores de videojuegos que se afiliaron en ese momento con Sony dijeron, güey, esto sí es tecnología. Estos güeyes sí están trabajando para nosotros, güey. Sí. Estaba chido. Entonces Psygnosis ayudó mucho en ese pedo. En cuanto al logo e imagen del producto, se manejaron decenas de posibilidades, aunque algunas cosas estaban claras desde el principio, como los colores principales. Al final se acabó optando por algo que representara la tridimensionalidad de la máquina, el logo que conocemos de PlayStation. De hecho, apenas se descubrió que el logo de PlayStation, cuando botea la máquina, puedes entrar a la librería de boteo y es una imagen real en 3D. Entonces le puedes girar y se ve el 3D de cómo está la P paradita y la S acostadita. No es una imagen 2D. O sea, no tiene mucho que se descubrió. Para decir el nombre, que aunque internamente ya se le conocía como PlayStation o PCX, ya se le conocía así, se tuvieron dudas hasta el último momento de cómo se iba a llamar. Al final se optó por el nombre de PlayStation y se quedó como el nombre definitivo y una forma sutil de mandarle un mensaje a Nintendo diciendo, mámala. ¿No? Sí. Mámenla, perros. Así, casi. In your face, mada. Mala floja. Después de meses de expectativas y anticipación, la Sony PlayStation fue lanzada en Japón el 3 de diciembre de 1994 a un precio de 40,000 yenes. Ya tenía 2 añitos ahí. Tan solo el primer día se vendieron 100,000 unidades, cifra que ascendió a 2 millones en los siguientes 6 meses. Wow. Empezó a vender un chingo. Sí, pues era una innovación cabrona. Sí, súper cabrona. En el primer E3 que se llevó a cabo en Los Ángeles, fue la primera E3, fíjate, de la historia. El día de los días 11 al 13 de mayo de 1995, estamos hablando que se lanzó en el 94, ¿no? En diciembre. Ya estamos a mayo, o sea, 3 meses después. No. ¿Cómo? 5 meses después, ¿no? ¿Qué? Del lanzamiento de Japón. Es diciembre y luego mayo son 5 meses. Esa fue la oportunidad para que Sony anunciara el precio y la fecha de lanzamiento de la próxima PlayStation en Norteamérica. Antes de la conferencia principal de Sony, Sega anunció el precio minorista que iban a tener de su nueva consola, la Sega Saturn, a $399. Aprovechando la oportunidad, el presidente de Sony Computer Entertainment America, Steve Race, hizo una breve declaración en conferencia de Sony. $299 o $299. ¿Te acuerdas que vimos en la conferencia? El video. $299 y se va. Casi se ponen los lentes negros. Tira el micrófono a huevo. Y el público aplaude, ¿no? Mientras Rey se aleja. Vean ese video. Vean ese video. Y lo volvieron a hacer cuando anunciaron PlayStation 4. Sí, como la venta de. ¿Cuánto va a costar? Creo que eran
¿4.99 o 3.99? 3.99. 3.99, 3.99 y todos también. ¡No! Se volvió loca la gente. También con la compatibilidad. Sí. ¿Quieres mi juego? Sí. Ten, aquí está. Aquí está. 9 meses después, cuando comenzó a venderse en los Estados Unidos, la consola era la más vendida del mundo. Para el final de su ciclo de vida, Sony vendió 102.49 millones de consolas PlayStation 1 y convirtió a la PlayStation en la más exitosa de la generación de los 32 bits, superando productos contemporáneos como la Nintendo 64 y la Sega Saturn. Sí. Le dijo a quién. Bien hecho. Bien hecho. Su cese oficial de producción del PlayStation 1 fue el 31 de diciembre del 2006. O sea, todavía estaba PlayStation 3. ¿Cuándo? El 31 de diciembre de 2006. Creo que sí. Todavía estaba PlayStation 3 en el mercado cuando dijeron, ya no se van a vender Play 1. Tan exitoso fue. Imagínate. Fechas de lanzamiento. Sí, porque, o sea, hicieron varias versiones de la Play 1. Sí. La Fat, la PC, la Slim, y la super chiquitita que salió. Y todavía la PC X, que era una madresota grande que también leía Play 2. Ajá. ¿No? Estaba buenísima esa. Hay que conseguir una. Voy a darles ya nada más a modo de resumen algunos datos. Ya para que y especificaciones técnicas de manera muy rápida. Las fechas de lanzamiento, dijimos 3 de diciembre de 1994 en Japón. Para Norteamérica, 9 de septiembre del 95, o sea, 9 meses después. En mi cumpleaños, mira. Celebramos ambos. Europa fue un 29 de septiembre del 95 a un precio de 59.990 pesetas, oficialmente en España. Me enfoco a España porque pues básicamente el podcast en español. Ajá. No creo que en Francia digan, pero ¿cómo no me dices a precio? No sé si entienden español, pero si entienden, disculpen, no me enfoqué a España, tío. En Oceanía, en Oceanía se vendió el 15 de noviembre del 95. Catálogo de lanzamiento: 3D Lemmings, Air Combat, después se conocería Ace Combat, Jumping Flash, Kilik de DNA Imperative, Nova Storm, Rapid Reload, Ridge Racer y Wipeout, jueguitos de carreras. El listado completo que tiene el catálogo de PlayStation 1 son 2.418 juegos en total. Top 3 de los más vendidos: Fitz Party, Gran Turismo con 10,85 millones de copias, Gran Turismo 2 9.97 millones y Final Fantasy 7 con 9.72 millones de copias. Square Enix se hizo rico con PlayStation 1. Básicamente, si hubieran vendido 64 no creo que. No creo. No. Y aparte pues las características del Play de poner render atrás de video. Eso fue lo que dijeron los de Square. Venga, sí, se arma. Squaresoft en ese momento. Las características finales de la consola fueron: procesador R3000A de 32 bits, con frecuencia de reloj de 33.868 MHz, desarrollada por LSI Logic Corp, licenciada por Silicon Graphics, y tiene capacidad de cálculo de 30 millones de instrucciones por segundo al final, mira. O sea, hizo más de lo que se necesitaba. Y hace 30 millones de instrucciones esta chingadera. Ancho de banda 132 megabits y caché de datos de 1 kilobit. Tiene un motor de transferencias geométricas, que esto es importante. El popeo del PlayStation, que les digo, era porque la PlayStation 1, cuando tú le tienes el sector X y Y, entonces cuando quieres crear el polígono, que es un triangulito, le tienes que indicar al PlayStation, va a estar en la coordenada 1, 2 de tu eje X y Y, ¿no? Pero el PlayStation maneja números enteros. Entonces, en la vida real no utilizamos números enteros, ¿no? Utilizamos números 1.5 o 1.2. Todo lo que hace PlayStation es redondear. Pero si se mueve la imagen, si hago este movimiento, no pasa del 1 al 2 y al 3. Pasa a lo mejor al 3.5 o al 2.5. Entonces lo tiene que redondear el Play y se va al 3. Por eso hace esos saltos, porque no puede calcular números flotantes. Pero de todas maneras los juegos se siguen viendo increíbles. Nintendo sí hace el cálculo en números flotantes, el 64, pero pues eso no importó para que se hicieran grandes juegos, ¿no? Para PlayStation 1. Aparte, pues era el primero que le ganó el brinco de 3D. 3D y entonces, 3D. Motor de compresión de datos, podía reproducir archivos MPG 1, H261. Y MP3. No estoy seguro del MP3, pero por lo menos el MPG 1 sí.
bueno. MP3 creo que sonido. solamente hasta PlayStation 2. Creo. No sé, yo podía reproducir música. Música sí, pero en ese momento creo que no había MP3. No estoy seguro. Yo por lo Sí, menos pues de yo ese no. metía los discos y escuchaba música. Pero reproducía música. Fíjate, eso fue Sí, o importantísimo sea, porque reproducía podía reproducir música, la música con tu PlayStation Play 1. 1. La Play 2 ya reproducía DVD, Ujú, ya películas. ya películas. Tenía una resolución de 480p, el Play 1. Mm, Y con eso le bastaba la chingadera. Tiene los dos unidades de procesamiento que les decía que podía reproducir sonido 2D y 3D, son 3. ¿Qué más puede hacer? Tiene, aparte de todo, el chip de música hace varias cosas. Hace reverberación digital, hace 512 kilobits de muestras de waveforms, soporte para instrumentos MIDI, o sea, para le los ponía músicos. imagen a sus Estaba memory card. memory cards. Podías Ajá. borrar y volver a usar. Ahora fíjate la memoria que tenía esta chingadera. Memoria RAM, 2 megabits. Y con eso bastaba. ¿Dónde se quedaron? Ah, tú dices las memorias de grabación. Ahí están abajo. Pero yo estoy hablándote de la memoria RAM de la consola. O sea, estas chingaderas, bueno, por lo menos la PlayStation 4 creo que tiene 4 gigas de memoria RAM. Pero mira. Era 1 mega de capacidad de almacenamiento. capacidad. Esa es una de Play 1. Y la fregadera trabajaba con 2 megas de RAM. O sea, 2 megas de RAM te bastaba y sobraba para hacer gráficos. Y ahorita necesitas, ¿cuánto tiene la PlayStation 5? 16 gigas de RAM, más o menos. No sé, no sé. Algo así. Entonces, vaya, tu celular es más poderosa que esta madre. La del 2 ya era 8 8 megas. 8 megas. Unidad de CD-ROM. Tarjetita. Tenía velocidad de lectura 2X y compatible con el CDXA. Pesaba 1.2 kilogramos. Era 270 por 60 por 188 de medidas. Tenía unidad de lectora de CD-ROM, puerto paralelo para los mandos de control, puerto paralelo para la parte trasera, que gracias a ese puerto se pudo chipear la Play 1 en un principio. Un puerto serie. Y en la versión japonesa podías ponerle RF, compuesto ese video y RGB. Aceptaba una corriente de 220 volts o 120 volts en América. Y consumía 10 vatios. El DualShock, mejor conocido como el control de PlayStation, tuvo 3 versiones. En su primera versión era nada más se llamaba PlayStation Control, nada más. Luego se le puso 2 joysticks analógicos. Ya se llama DualShock. No, solamente le habían añadido. Y ya todavía se seguía llamando Control PlayStation. Y luego se le añadió la vibración. Ahí ya fue cuando se le llamó DualShock. Es cuando se le agrega la vibración. No tenía vibración originalmente. No. Y la segunda versión fue la que tuvo los analógicos y luego ya vibraba. Y aún no tenía los botones L3 ni L3. Para ese momento, con ciertas versiones. Llegó hasta el 3 en Play 3, DualShock 3. Y ya en la Play 4 y 5 son DualSense. Ajá. Ya cuando tuvo DualShock fue que se le puso L3 y L3 exactamente. Y por los que no saben, los simbolitos del control, triángulo, círculo, cuadrado y tacha, no se le llama X, se le llama cruz. Tachita. Es oficialmente así se llama cruz. Ajá. Dice aquí que el triángulo simboliza flecha dirección. Ajá. Por eso muchas veces es el de apuntar hacia allá. Ajá. ¿No? El cuadradito simboliza una hoja, por eso es el revisar documentos, Ajá. acciones de ese tipo. Y en Japón el círculo es ok y X es no, pero en América es al revés. X es confirmar y círculo es negar. Es negar, y actualmente ya incluso en Japón ya se estandarizó que X es seleccionar y círculo negar. Negar, sí. De hecho, menos Nintendo sigue siendo su al revés. XY. Sí. Las memory card, que ya hablamos de ellas. Y el multitap, que podías conectarle 2 multitap para poner hasta 8 controles. ¿Te acuerdas? ¿Lo utilizaste alguna vez? ¿Cuál? El multitap para conectar más controles. Nunca lo tuve. Pocos juegos lo usaron, entonces pues realmente no fue tan popular, pero creo que FIFA lo utilizaba. Era Capcom, no, sí. FIFA y algunos otros.
Había sistemas arcade o maquinitas basados en el sistema de PlayStation, como la Capcom Sony, la Namco System 1-2, el Taito FX y Konami System 573 y Konami Benemi System. O sea, 2 maquinitas de Konami se basaron en la arquitectura del Play. En 1997, Kutaragi fue nombrado director general de Sony Computer Entertainment en América y se traslada a California. ¿Te está mordiendo el perrito? No mueras. En el 97, Kutaragi era el favorito para convertirse en el próximo presidente de Sony. Mantenía estrecha relación con Oga. Después, los éxitos de Kutaragi fueron en picada dentro de la compañía. Fracasos como el poco éxito que tuvo el UMD del PSP y el poco afortunado PSP Go, ¿no? El lanzamiento de PS3 orilló a que la compañía lo fuera relegando poco a poco porque pues no fue tan bien en ventas. Pero de las últimas cosas que se le reconoce como éxito fue la interfaz del PS3 y PS3 llamado Crossbar Media o la XMB. ¿Te acuerdas que era? XMB, sí. Eso fue de sus mayores éxitos al final que se le reconoció. El 30 de noviembre de 2006, Kutaragi fue sustituido como presidente de Sony Computer Entertainment por Kazuo Hirai, el famoso Kaz Hirai, que le agradecemos un chingo de cosas al señor Kaz Hirai. Él fue de los que devolvió el éxito con el Play 4. El presidente de Sony Computer Entertainment América. Y Kutaragi fue ascendido a presidente como director general del grupo solamente. El 26 de abril del 2007 se anunció que Kutaragi se retiraría y asumiría el papel de presidente honorífico. Y el 29 de junio del 2011, tras la remodelación de dirección, Sony anuncia que Kutaragi deja de ser presidente honorario. Kutaragi, o sea, no ascendió tanto. No ascendió tanto. A pesar que fue el padre de la PlayStation, pero pues ahora sí que fue su éxito. El 2 fue un éxito rotundo y ya de ahí viene para abajo. Datos nada más importantes: PlayStation 2, la consola más vendida de la historia con 154 millones, solamente superada por la portátil Nintendo 10. Su éxito fue que la consola era retrocompatible y fue la más chipeada de la historia. Más chipeada, aparte leía DVDs, ¿no? Ajá. Sony tuvo que competir contra GameCube, Sega Dreamcast y la recién llegada Xbox de Microsoft. Pero pues tuvo grandes ventajas y tuvo un total de 3,870 títulos en su biblioteca, de los más grandes. Sí. PlayStation 3 pierde la batalla de consola. La batalla de consolas. Competencia de Xbox 360 y Wii de Nintendo. El Wii fue la que ganó en esa ocasión. Que no entiendo por qué. Porque era más accesible, barata y se desarrollaban juegos ahí más rápido. No requería tanto. Era un GameCube un poquito más mamado. Los juegos cada vez resultaban ser más exigentes y por eso Sony lanza un chip que presumía ser bastante poderoso, implementando así el famosísimo chip Cell, que tiene un chingo de potencia oculta esa madre. Hasta la fecha es uno de los más complejos desarrollados. Pero lo que lo hacía atractivo era el uso del Blu-ray, ¿no? Y ya podías leer Blu-ray. La consola vendió 80 millones de unidades. Pero pues al lado de las 154 millones de su antecesor, pues fue nada, ¿no? PlayStation 3 costó en un principio $599. O sea, era carísimo. ¿Cuál? ¿La Play 3? Ajá. Ah, su madre. PlayStation 4, lanzada en 2013, vendió 1 millón de consolas en sus primeras 24 horas. Sony decidió mejorar las funciones de compartir imágenes y videos de manera más sencilla. Cambió los clásicos botones de Select Start por lo que ya conocemos, el Share, ¿no? Y el Options. Share y Options. El DualShock incluye una barra de luz y un botón central multifunción, altavoz, recubrimiento ergonómico especializado. PlayStation 5 llega al mercado no hace mucho, con 2 versiones, una digital y una que lee discos. Puede correr juegos en 8K, lo ponemos entre comillas. Y cambia el DualSense por el DualShock, ¿no? DualShock cambia DualSense. Por eso. Al revés. Al revés. De portátiles, la más famosa PSP, PlayStation Portable, un éxito rotundo. Apostó a contraatacar el mercado de Nintendo. No le costó establecerse en un principio, pero recibió títulos de gran calidad. PSP Go lanza al mercado sin lector de la UMD y ofrecía 16 GB de almacenamiento y reducción de tamaño. Muy bonita consola, exactamente. PlayStation Vita, los usuarios la veían con buenos ojos al principio, pero pues fue poco a poco decayendo por la poca venta de títulos, ¿no? Que tuvo la consola. Aparte eran puros ports, entonces pues no.
Y la PlayStation TV, que presentó una interfaz de poner la Vita en TV, ¿no? Pero pues tampoco fue tan atractiva, aparte porque no todos los juegos de PS Vita eran compatibles con esta madre. Nosotros tenemos una y está hermosa la chingadera, yo lo amo. Entonces, pero pues te ofrecía aplicaciones básicas como Netflix, básicamente. Y esa es la historia de Sony PlayStation. Hemos pasado por grandes momentos, desde cómo Nintendo hace esta traición a Ken Kutaragi, como Ken Kutaragi se inspira para poder hacer una consola 3D, dominar el mercado y hasta el momento ser una de las consolas todavía reinas. En la actualidad, pues hay mucha competencia, ¿no? Ya el mercado de las consolas de sobremesa a veces queda muy aparte. Está muy perro el tema del juego móvil. Está el tema reciente del juego en la nube. Pero pues no es una tecnología accesible a todos. Entonces todavía están pañales. Está el tema de juegos como servicios de streaming de videojuegos y servicios de catálogos de juego por suscripción. Pero Sony sigue estando ahí a la vanguardia, ¿no? O sea, no sigue por que los competidores. Esa cosa bonita que crearon, ¿cómo es que se volvieron los hijos de puta actualmente? Actualmente tienen unas políticas muy que como que la comunidad resiente no muy respeta cabrón. a su comunidad Sony, sí. La verdad. Pero sin lugar a dudas, PlayStation 5 es de lo más bonito que hay. Está muy bonita la consola, es una hermosidad, ahí la tienes atrás. Y es un... ¿Qué no sé qué era? Es un ventilador. Un edificio. Es Kaiba de Yu-Gi-Oh! Es Kaiba con su abrigo. Esta me hace una de las consolas más hermosas que hay. Desgraciadamente, como dices, las políticas contra la comunidad sí han estado muy perras. Los precios se han elevado cañoncísimo. No es muy accesible para todos tener una de estas madres. Ya tener una consola ya es un lujo actualmente. Xbox, en cuanto a ofrecer cosas al público, ¿qué pasó? ¿Tú también estás de acuerdo? No, estoy de desacuerdo. Ok. Xbox es a la que ahorita te ofrece calidad-precio con Game Pass, pero pues también hay muchas dudas con la industria del videojuego. ¿Qué va a pasar con este modelo, no? Si es rentable, si va a matar al gaming tradicional, porque pues básicamente es un bajo costo por recibir cantidad de juegos ridícula. Sí. Y dejar a los AAA con ese... Con esa incógnita de qué va a pasar, ¿no? Si van a sacrificar calidad por vender ya algo de un producto o qué es lo que sigue. Pero sin dudas, yo me quedo con el PlayStation original. De mis mayores recuerdos, PlayStation 2 fue hermoso, aunque esa época no la exploré tanto. PlayStation 1 es buena. Sí, PlayStation 2 es la reina, ¿no? La reina, sí. Ya realmente... De los juegos que tengo más cariño son más de PlayStation 2 que de PlayStation 1. La que más intenta emular, de hecho. La 2. Por lo mismo de que hay tanto recuerdo bello ahí. Dragon Quest, hay Final Fantasy, Metal Gear. Más que nada, a mí mis juegos más así que, bueno, tú ya sabes, que es Radiant Stories. Suikoden 4 y Steamboat Chronicles, que espero algún día RPG ahí, ¿no? Que hasta ya la Play 2 tenía RPG Online, o sea... Sí, Star Ocean. Star Ocean y Final Fantasy... ¿11? Creo que sí. Resident Evil Outbreak. Resident Evil Outbreak. Allá ya estaban esos servicios, entonces... O sea, ya fue el pionero en online, por así decirse. Y de las contemporáneas, yo creo que tengo mucha... ¿cómo decirlo? Sí, ya lo sé, pequeño. No mueras. Se está comiendo la infraestructura aquí el perro. De las más contemporáneas, cariño al PlayStation 4, definitivamente. Ha dado horas y horas de diversión y grandes títulos. La verdad es que sí. Sí, la Play 4, ahora sí que... Fue la Play 2. Exacto, fue la Play 2. Ajá. Tiene un catálogo muy extenso. Sí. Más ahorita que están las nuevas generaciones, siguen pensando en la Play 4. Sí, pero de hecho. Te dije hace rato que estábamos platicando precisamente de eso, ya no lo hagan. Ya no, ya la Play 4 dio demasiado. Tiene un gran catálogo y hay que se quede. Sí, hay que se quede, exacto. Sí, Play 5. Algo más el Play 5 lo que le falta, más catálogo y un título que visualmente te impacte y diga, güey, necesito esto, ¿no? A ver si God of War Ragnarok, que es el juego, ¿no? El juego, sí. O si no, alguna otra franquicia de Sony, logra dar esa magia, ¿no?
Un Final Fantasy, El ¿qué nuevo, vamos? ¿16? El Final 16 y el Ajá. Final 7 Remake parte 2, que ya son Sí. van a ser exclusivos de Play 5. Sí, Silent Hill 2. Silent Hill También. 2 también. Para esta fecha que Play estamos 5. grabando, Silent Hill 2 es exclusiva temporal, Temporal, exclusiva. pero exclusiva Es para algo Play atractivo 5. que Sí. no vas a encontrar en la competencia, ¿no? Ujú. Entonces, Al menos un año. por lo menos un año, pero pues es algo que va a estar ahí. Entonces, pues nada, larga vida a PlayStation. Las demás consolas también las adoro. Por algo tenemos una Xbox, por algo tenemos una Nintendo. No tenemos una olla porque no la conseguimos, ¿verdad? ¿Una qué? Una olla. ¿Una Luego te olla? voy a meter, no, es una consolita, es un cubito que corría ok, juegos de ok. Android, pero existe la chingadera. Y tenemos un montón de cosas, ¿no? Ahí de gaming. Somos gamers. Ante todo, antes de las marcas gamers. Y disfrutamos el gaming como nadie lo disfruta tanto. La guerra de consolas nosotros es para mí, o sea. A mí nomás me gusta la polémica y el chismecito. Sí, porque a a ti huevo, sí. el chismecito. Pero ahí Pero yo fuera, fuera realmente juego de todo. nos mama Halo, nos entretiene Zelda como no tienen idea. Celdita. Sí, Zelda. actualmente lo tuyo es Assassin's Creed. Assassin's Creed, Sí. Final. Ujú. A pesar de todo, de que saca juego cada 20 años, Square Enix. Pero pues lo Pero yo rejuegas y anualmente Sí, y sí. todo el año tienes para Final, Ah, ¿no? sí, sí, obviamente. Entonces, muchachos, pues esto es la friki historia de PlayStation, que espero que la hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más de esta compañía, todas las traiciones, como les decía, que ahí había, todo el honor y eso queda a un lado. Ay, pero no estuvo tan fuerte como el anterior episodio. Yo pensé que sí iba a haber así como que... Más cuchillazos en la espalda. Cuchillazos en la espalda. Pero estuvo chido, ¿no? O sea, sí te puso en un momento tenso cuando en esa reunión de Sony por qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchachos, ya se está desesperando aquí Loki. Ya tiene hambre. Ya tiene hambre, es hora de entonces comer. ya Para vamos a cenar. darle de comer. Ya para terminar el episodio, ¿tus redes, Gio? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿O cómo te pueden encontrar? En Twitter como Gio de X3 en romano. Así O es. sea, X13. Sí, ya saben, lo voy a poner aquí. A mí me pueden encontrar como @brothertimot. Busquen Friki Historia Universal en las plataformas de Cábula Player. Ya saben, YouTube, iVoox, Apple Podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, iHeartRadio y demás plataformas ahí interesantes donde pueden descargar esto. Espero que les haya gustado el episodio. El siguiente también ya lo tenemos planeado. Es acerca de películas. La franquicia acaba de cumplir años, apenas no hace mucho, para que les dé una pista. Reciente el cumpleaños de esta hermosa trilogía. Ya con eso les estoy diciendo bastante. Y después de ahí, pues nos escuchamos en la siguiente. Así que, Gio, ¿algo más que tengas que decir para despedir? Ayú. Así que ya saben, detrás de cada momento friki hay una gran historia. Nos vemos, cuídense. Bye bye.